Sí, buenos días. Dios les bendiga, hermanos. Amén. ¿Quién vive, hermanos? Jesús ¿Quién vive. vive? Cristo Hoy, esta vive. mañana yo te pido que oremos al Señor, porque sabemos que, como dice su palabra, que cuando uno se reúne en su nombre, Él está con nosotros. Amén. Y somos mayoría. Amén. ¿Quién vive? Que todo el pueblo de Bajacuara sepa que el Señor está en este lugar. Amén. Yo te pido que oremos hoy en esta mañana y declaremos su presencia sobre este lugar. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre eterno. Hoy en esta mañana, Señor, declaramos tu presencia, Señor, sobre este lugar, mi Dios. Y te pedimos, Espíritu de Dios, que tú seas moviéndote con poder, autoridad, Señor, sobre este lugar, Padre. Te pedimos, Señor, que cualquier espíritu contrario tuyo, Señor, sea echado a los abismos, Señor, porque no tiene parte ni suerte en este lugar, Padre. Hoy en esta mañana, Padre, declaramos tu presencia, Señor, sobre este lugar, sobre el pueblo de Bajacuarán, Señor. Declaramos, Señor, que tú quitas, Señor, todo aquello, Señor, que pueda, Señor, interrumpir, Señor, tu palabra, Señor, la adoración, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, porque sabemos que donde tú estás, donde está tu presencia, Señor, hay libertad. Gracias, Espíritu de Dios, porque sabemos, Señor, que tú estás aquí en ese lugar, Padre. Queremos, Señor, estar como en el tiempo de Pentecostés, Señor, cuando tu Espíritu se movía, Señor, de una forma sobrenatural, Señor. Hoy declaramos, Padre, tu presencia, Señor. Declaramos, Padre, que cada vida, Señor, que está aquí en este lugar, Señor, no sería igual, Señor. Que tú traerás un impacto, Señor, en cada vida, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, Padre, por tu Espíritu. Gracias, mi Dios, porque tú sigues siendo fiel. Porque tú sigues siendo el mismo de día de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos, Padre eterno. Hoy en esta tarde, hermano, vamos a dar una ofrenda de palmas al Señor. Y vamos a declarar que el Señor está en este lugar. Amén. ¿Cuántos declaramos que el Señor está en este lugar? ¿Cuántos le decimos, Señor, declaramos tu presencia sobre este lugar? Y declaramos que tú te mueves con poder y autoridad sobre este lugar. Y te pedimos, Señor, que tú seas glorificado hoy en esta mañana. Amén. Vamos a gozarnos hoy en esta mañana, hermano. Yo te pido que te pongas sobre tus pies, porque sabemos que el que reina en ese lugar es nuestro Señor. Y yo te pido que uses tus pies para danzar, para gozarte hoy en esta mañana. Amén. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y vamos a decirle con todo nuestro corazón y cante conmigo y dile: el Señor está en este lugar. Cántale y dile: Señor, el Señor está en este lugar. Dile: Señor, el Señor está en este lugar. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. El ejército de los
Bienvenidos todos a Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Como tenemos por costumbre, hacemos alabanza y leemos un salmo. Vamos a leer el Salmo 106, del versículo 26 hasta el final, que es el versículo 48. Cuando tengan sus Biblias y tengan el Salmo 106, el versículo 26, digan amén para empezar, por favor. 106 del versículo 26. Cuando lo tengan dicen amén. 106 versículo 28, 26 por favor. Perdón. Lean conmigo por favor, dice la palabra del Señor. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron a sí mismo a Baal-peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron a ira a Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga. Y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente de sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron el sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñoraron de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de sus manos. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba. Cuando todo él miraba, estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia a todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, Jehová, de nuestro y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén y aleluya. Amén. Gracias, Padre Eterno. Padre Eterno. Te pedimos, Espíritu de Dios, que tú te muevas, Señor, sobre este lugar. Espíritu de Dios, que tú seas, Señor, glorificado, Señor. Hoy en esta mañana, Padre, te pedimos perdón.
Precioso y poderoso.
Te damos gracias, Señor, por este día. Le damos gracias que podemos venir a cantar alabanzas a su nombre, a entregarle nuestro amor y nuestra confianza, de saber que usted bendice este tiempo, Señor, y que usted nos va a instruir ahora en su palabra. Reciba las alabanzas, Señor, que hemos cantado a usted de nuestro corazón al suyo, Señor, y que sea todo para honor y gloria, honrar su nombre, Señor. Limpie nuestros corazones, nuestras mentes. Ayúdenos a entender la palabra que tiene para nosotros hoy, Señor. Que su Espíritu Santo caiga sobre todos nosotros, los que están viendo en línea, Señor, y que sea todo para saber más de usted y enamorarnos más de usted, Señor Jesús. En su nombre oramos. Amén. Pueden sentarse. Sean bienvenidos todos. Estamos como ya saben, Capilla Calvario, Iglesia del Camino. Y nos quedamos en el capítulo 15 la semana pasada, capítulo 15 de los libros de los Hechos. Leímos básicamente del 1 hasta el 10, pero nos quedamos un poquito, por falta de tiempo, no estudiamos bien el versículo 7 hasta el 9. Así que cuando tengan sus Biblias, ábranlos el capítulo 15, del versículo 7 hasta el 20. Vamos a tratar de llegar hasta el 20 hoy, pero ya sabemos que no se garantiza nada. Es la belleza de estudiar la palabra de Dios versículo por versículo, para donde nos quedamos le seguimos. Y si usted me oye bien, se está viendo en el Facebook Live, si no se oye bien, háganmelo saber, por favor, para acercar más el teléfono. Pero tengan sus Biblias en el capítulo 15, y como siempre leemos el texto y vamos a después estudiarlo. Así que capítulo 15 del libro de los Hechos. Una vez sean bienvenidos aquí a Capilla Calvario, Iglesia del Camino. Hoy tenemos la bendición de que nos acompañó el grupo de alabanza de Unción Celestial de aquí, nuestro vecino pueblo Cumuatillo. Y si les gusta el contenido, por favor, compartan para que más gente lo vea y podamos llegar a más lugares. Así que lean conmigo, por favor, capítulo 15 del libro de los Hechos. Vamos a leer desde el versículo 7 hasta el 20, dice la palabra del Señor. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por la cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Señor, te damos gracias de nuevo por su palabra. Te pedimos, Señor, que quite todas las barreras, todas las preocupaciones, todos los pensamientos que puedan estorbar oír su palabra este día. Me pido, Señor, también que su Espíritu Santo siga sobre nosotros, ungiéndonos con su presencia,
Y sabemos, Señor, que su palabra es directa, que penetra los corazones, Señor. Ayúdenos a entenderla. Sabemos que sin usted no es posible nada, Señor. Por eso necesitamos su Espíritu Santo, para que nos ayude a entenderla, a consumirla, a devorarla, a nutrirnos con ella, tenerla en nuestros corazones para no fallarle, Padre. Ayúdenos con su presencia en este estudio. Se lo pido en el nombre de nuestro Señor Todopoderoso, Jesucristo. Amén. A manera de repaso, los versículos 7 al 9, vimos cómo Pedro con vehemencia se levantó y explicó lo que el Señor estaba haciendo. Y sabemos que a raíz de todo esto eran los judaítas los que estaban arraigados. Ya sabemos que era la secta de los fariseos que querían imponer la ley de Moisés sobre los nuevos creyentes. De ahí se arranca todo eso. Vimos cómo Pablo y Bernabé se fueron de nuevo a Jerusalén a tratar este asunto tan importante. La realidad de las cosas es que ellos miraban que estaba mal, porque como Pedro va a explicar, ni siquiera los judíos en toda su vida, en todo su caminar por el desierto, pudieron ser fieles a Dios. Y de esa manera Pedro la está diciendo, y como les digo, que él fue una herramienta de Dios. Él vio de primera mano los milagros de Dios para con los gentiles. En el versículo 8 nos dice que Dios conoce los corazones y les dio el testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. Eso quiere decir, sabemos que el día de Pentecostés, Pedro por medio de Dios por medio de Pedro le hizo la oración, o hizo la oratoria, o el testimonio, la predicación el día de Pentecostés, y cómo el Espíritu Santo cayó sobre todos los judíos. Y de la misma manera, él también dice, y por el versículo 9 nos dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificándolos por la fe sus corazones. Y está dándole a entender Pedro que todos ellos ya eran igual que los judíos. Los gentiles, como sabemos, se nombra a toda otra raza que no sea judía. De esa manera, los judíos querían imponer lo legalista de la ley, y Pedro está diciendo, de ninguna manera, eso ya pasó a la historia. Ahora estamos bajo la gracia de Jesús. Y por ellos recibieron el Espíritu. Al mantener la ley, ellos podrían haber sido, porque sabemos que había prosélitos, como les decían antes, que eran no judíos que se convertían al judaísmo y adoptaban todas las normas, todos los rituales, todas las celebraciones judías. Y eso querían hacer con los gentiles estos fariseos. Pero en realidad Pedro le está diciendo que de ninguna manera Dios ya no hizo diferencia entre judíos y ellos. Ellos recibieron el Espíritu Santo igual. Y por eso el mismo Pedro, cuando estuvo en el capítulo 10, él dijo en el capítulo 10, versículo 43, en el libro de los Hechos, de esta dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿El nombre de quién? De Jesús. Y por el nombre de Jesús y por la obra en la cruz de Jesús, ahora los gentiles pueden ser salvos también. El mensaje sigue siendo el mismo ahora. Cualquiera que cree en él recibirá remisión de pecados. Y no dice aquí, Jesús nunca dijo que cualquiera que crea y obedezca la ley de Moisés, que crea en Jesucristo y su obra redentora en la cruz, es lo que se trata. Así que, pero sabemos que de dónde vienen, y es un poco entendible lo que los fariseos y los judíos en sí querían hacer, y trataban, porque por muchos siglos, como dijimos, en el desierto Dios los quiso apartar, y era mandato de Dios que ellos se apartaran. Impuso diferencia entre judío y gentil, porque quería mantenerlos limpios, puros. Quería hacer una nación pura para él usarla ante el mundo. Por ejemplo, en el Viejo Testamento, en Levítico 10, versículo 10, también dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Era el mandato de Dios. En Levítico, como sabemos, es el libro de la ley. Y Dios impuso normas y impuso rituales para ellos, para mantenerlos limpios. Tenía un propósito, la ley, para los judíos, solamente porque eres el pueblo de Dios. Sigue siendo el pueblo de Dios. Pero ahora el Señor está tratando con nosotros los gentiles. Y después su pueblo volverá. Él volverá porque le hizo una promesa al pueblo de Israel. Y Él nunca falla sus promesas.
En Ezequiel vemos por qué el Señor nos dice que, y Pedro también dijo por qué ellos no podían con el peso de la ley, o no podían mantener la ley. En Ezequiel 22, versículo 26 nos dice: sus sacerdotes violaron la ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia ni distinguieron entre lo inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Ellos profanaban su nombre, porque el Señor los mantendría, sí los mantendría lejos de los gentiles, de los pueblos gentiles, porque eran idólatras y porque era gente pecadora, y Él quería mantener su pueblo con limpieza, limpios para Él solamente. Pero ellos, una vez más, como dice Pedro, no pudieron con la ley, no pudieron acatar la ley 100%. Y el mismo Señor enseñó que las manos a comer, comen con las manos sucias. Y acordémonos que no era tanto el lavarse las manos para comer, pero era un ritual también, un ritual que se lavaban las manos vez tras vez, dedo por dedo, uña por uña, ritualísticamente. Y Jesús les dijo: no es lo que te entra en tu boca lo que te contamina. Lo que te contamina es lo que sale de tu boca, porque de tu corazón sale, y es lo que te contamina. Y básicamente los últimos, como por ejemplo Marcos 7, versículo 20 a 23, ahí nos dice que le explicó después, porque ni sus discípulos le entendían, y le preguntaron: Señor, ¿qué quisiste decir con eso? Y Jesús, para no leer todo el texto, nomás los versículos 20 y 23 de Marcos 7, dice: pero decía que lo del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia. Entonces ellos que dicen que no hay nada malo de decir maldiciones, eso está en lo que contamina al hombre. Decir una maldición y se la pasan, y a veces dejan a sus niños también, y se les hace chistoso que los niños digan maldiciones. Aquí dice que las maldiciones están en lo que contamina al hombre, la soberbia y la insensatez. Y eso es ser soberbio en contra de Dios, porque Dios te dice que no, si tú eres cristiano no tienes que usar la maldicencia, de echar maldiciones, de ser grosero con los demás. Eso es una aberración en contra del Señor. Y por eso la maldicencia viene con la soberbia, porque la gente viene con soberbia desobedeciendo la palabra del Señor. Y si no te sientes mal en decir maldiciones, lo siento, pero no estás obedeciendo al Señor. Todas estas maldades, termina el Señor diciendo en el versículo 23 del capítulo 7 de Marcos: todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esto es básicamente la limpieza que Dios quiere de nosotros. El apóstol Pedro volvió a aprender esa lección, porque era judío de judíos, Pedro, muy ortodoxo. Pero ese día en la casa alta, vimos en el capítulo 9 y 10 del libro de los Hechos, cómo el Señor lo enfrentó cuando estaba en la casa del curtidor en Jope, y le dijo: ve, mata y come. Señor, yo no puedo, yo nunca he comido esas cosas. Y era el Señor preparándolo para que fuera con los gentiles, como diciendo: deja esas cosas de la ley, ahora tengo una obra para ti. Y eso es lo que está relatando Pedro, cómo él mismo fue cambiado por Dios para ir a los gentiles. Y ahora los judíos querían hacerlos como ellos. Y sabemos que ni del judío ni del gentil no hay ni uno justo, como dice Romanos 3, versículo 9. No somos nosotros mejores que ellos, dijo Pablo, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a Dios, a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Porque para Dios no hay diferencia, judíos o gentiles están en pecado, y todos necesitan la salvación redentora de Jesús. Y eso es lo que trataba de explicar Pablo, porque acuérdense que tuvieron un gran problema con estos fariseos que querían imponer la ley de Moisés sobre los nuevos creyentes, que ni judíos eran gentiles. Porque de aquí nos explica Romanos 3:9 que todos son pecadores. Pero también Romanos 10, versículos 9 hasta el 13 nos dice
que también todos somos iguales ante el Señor para salvación. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos con nuestro corazón que Dios se levantó de los muertos, será salvo. Así que creemos, ese es el meollo de nuestra creencia, que Jesús resucitó de los muertos. Ese es el Evangelio. Muchas veces hay mucha gente inteligente que hace historias y que crea sus propios pensamientos, pero es así de sencillo, que Jesús vino al mundo limpio, puro, nacido de virgen, que Él siempre fue Dios y siempre fue hombre, y que Él fue santo, y que no es que Él se haya hecho pecador con nosotros, no es que de repente Él fue puesto como culpable por nuestra culpa. Él nunca pecó, y solo si hubiera pecado no hubiera podido redimirnos en la cruz. Y eso es lo que trata de explicar Pablo aquí también en Romanos 10, que todos somos alcanzados por la salvación, que si creemos en Él nunca seremos avergonzados, como dice Romanos 10:11, porque no hay diferencia, dice el 12, entre judío y griego, por lo mismo que es el Señor de todos, es rico para con todos los que invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Así que los corazones de los pecadores pueden ser purificados solamente por fe en Jesucristo. Tenemos que ser claros en entender que la salvación no se obtiene por medio de mantener la ley, ni por participar en rituales, ni costumbres, ni nada de eso que te impone la iglesia organizada, o la religión, más bien dicho, organizada. Porque aquí tenemos todos esas pautas, esos ritos, esos requerimientos que tenemos que hacer, y eso no es verdad. Eso es antibíblico, porque aquí estamos viendo que solamente el nombre de Jesús nos puede salvar. No hay nada que te impongan, que te puedan imponer, ni reglas ni nada. Tú crees en el Señor Jesucristo y vive bajo su voluntad, y eso es lo que te va a salvar. Ni rituales, ni costumbres, ni cosas, ni misas, ni nada que puedas pagar eso es una soberbia increíble. Porque ¿cómo puede pensar la gente que uno mismo puede ser salvo? Es inaudito que uno pueda tener el poder de salvación en uno mismo. Es increíble. Eso es totalmente blasfemar en contra del Señor. Si vas y te confiesas, ya va a estar bien. Si vas y comulgas, vas a estar bien. Si haces la primera comunión, vas a estar bien. Si bautizan de niño, eso es totalmente antibíblico. Y no podemos nosotros apoyar esos movimientos. Y tenemos que hablar en contra de eso, porque va en contra de la palabra del Señor. Y nada de eso te va a hacer salvo. Nada de eso. No podemos nosotros pretender que nosotros mismos tenemos el poder de salvación, porque ese le pertenece a Jesucristo nuestro Señor. Por eso venimos aquí, y Pedro dice en versículo 10 de Hechos 15: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz a los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? De ninguna manera, ni siquiera, y eso ya lo vimos por medio del Viejo Testamento. Podemos ver que los judíos no obedecieron al Señor, fallaban en contra de Él, y hasta hicieron a Moisés fallar, el hombre más bueno, más pasivo que del mundo. Así lo describe la Biblia. El hombre más pasivo del mundo lo hicieron rebelarse. Este pueblo, y por eso Pedro lo dice, ese yugo que se refiere Pedro aquí es la ley, claro, y ellos no pudieron obedecerla, menos imponerla a los demás, a los nuevos creyentes en Jesús, que ni judíos eran. Así que la declaración más fuerte de esta parte de Pedro, que por la ley en verdad era un yugo muy pesado para la nación judía, pero ese yugo fue eliminado por Jesucristo. Ahora la iglesia vive libre, como dice Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo 1: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Porque en realidad el yugo de esclavitud son esas normas, esos rituales, esas reglas que ponen, que de nada sirven. Pero son cosas que todo esto lo han transformado, lo han enchuecado, lo han distorsionado tanto, que ahora la gente cree que tiene que hacer eso para ser salvo.
Es increíble. Y también sabemos que eso no viene de ahora, sabemos que desde los años 1500, desde el principio de la iglesia, del año 1300. Pero sabemos que en los años de los 1500, los según llamados papas eran corruptos, eran ladrones, eran gente totalmente alejada de Dios, que imponían leyes sobre la gente como políticos, no como representantes de Dios en la tierra. Y los papas nunca serán los representantes de Jesús en la tierra, los representantes de Dios en la tierra, porque ese es Jesús, nuestro Señor. Y si dicen eso, le quitan ese título a nuestro Señor. Y Señor es un Dios celoso, no dejará a nadie que se lleve su gloria. La gloria es toda de Él. Y si nunca vamos a conocer de Él, entonces no sabemos cómo obedecerle. En Mateo 11, versículo 28 al 30, Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ese es Jesús. La ley ya era un yugo que no podían soportar, y Jesús lo hizo más liviano, porque por fe en Él, y la fe que tenemos es de nosotros mismos, como dice Pablo también en el capítulo 2 de Efesios, que para que nadie se gloríe, ni siquiera nuestra fe es nuestra. Así que necesitamos a Dios a cada paso que damos, a cada vez que nos levantamos en la mañana. Nosotros somos esclavos de Él, voluntarios, pero no somos esclavos renuentes a su voluntad. La ley en realidad fue dada a la nación judía, como ya dije, para protegerlos de la maldad del mundo gentil y prepararlos para que viniera el Mesías. Ese era el propósito de Dios. Por medio de la nación judía iba a venir Jesucristo, el Mesías. Y eso fue todo el plan de Dios. Y justo a tiempo, no dice uno que, como dice la palabra, que justo a tiempo llegó el día que nació Jesucristo y vino al mundo. Y justo a tiempo es cuando fue a la cruz para morir por nosotros. Y eso es el tiempo de Dios. No el justo tiempo de nosotros, ni cuando lo esperábamos, ni cuando estaba el mundo en su peor estado que llegó. Porque podemos ver que hoy en día el mundo está de pies de cabeza. Pero también dice Pablo en Gálatas 4, 1, 7. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es un niño, en nada difiere del esclavo, aunque el Señor de todo, es Señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué son los rudimentos? Son las cosas, las leyes y todas las que implantaba la religión en nuestras vidas. Nace, bautízalo, porque ya le van a quitar el chamuco. Que confírmalo, y todas esas cosas que ni ellos pueden explicar qué significa. Solamente son normas, como dice Pablo aquí, que cuando éramos niños estábamos esclavizados bajo el rudimento del mundo. Pero continúa diciendo el versículo 4 en adelante: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Esa es la palabra muy importante cuando es Abba, Padre. Cuando Jesús usa Abba, Padre, dice papi, como un niño diciéndole a su papá papi, como una palabra afectiva, papi. Y eso es como nosotros nos tenemos que acercar a Él, como nuestro Abba, Padre, nuestro papá. Eso es, en el día del Padre, ese es nuestro Padre, Él. Nosotros venimos ante Él clamando: Abba, Padre. Así que ya no somos esclavos, sino hijos. Y hijos también, herederos de Dios por medio de Cristo. Esa es la ventaja que tenemos. La ley no pudo ni puede purificar el corazón del pecador, ni las normas ni las reglas de la religión organizada puede salvar a nadie, porque todas esas reglas no pueden purificar al corazón
del pecador, ni impartir el don del Espíritu Santo tampoco. Tampoco puede dar vida eterna. Pero leemos lo siguiente que dice aquí, el versículo 11 de Hechos 15. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Esto es también importantísimo, porque Pedro está ante el concilio de la iglesia explicando lo que Dios está haciendo con los gentiles, y él pudo decir, bueno, nosotros somos judíos y los gentiles serán salvos igual que nosotros. Pero aquí usa la reversa o al revés, diciendo que por la gracia de Dios que seremos salvos igual modo que ellos, como diciendo, Él está salvando a ellos y después nosotros podemos ser salvos. Le está quitando la importancia que les daban los judíos, porque los judíos tenían ese orgullo de decir que eran hijos de Dios y que eran el pueblo de Dios, y sí lo son, pero totalmente desechaban la posibilidad de que los gentiles pudieran ser salvos e hijos de Dios también. Pero aquí vemos todo esto, lo que los apóstoles Pedro y Pablo están haciendo, que todos podemos tener salvación por medio de Jesucristo. Así que no podemos entender, básicamente como dice aquí la Biblia, que los fariseos intentaban impartir reglas que ni ellos pudieron seguir. De la misma manera, en el mundo como está hoy, la vez pasada hablamos de sectas y cómo el mundo religioso nos llama a nosotros cristianos sectarios. Pero nosotros, si somos sectarios de Jesucristo. Pero la definición de secta es cuando la religión te exige normas, te exige rituales, te exige costumbres, te exige celebraciones. Esa sí es una secta. Nosotros vivimos bajo la libertad de estar en Cristo Jesús, el único redentor de todos los pecadores. Ese es el amor de Jesús que tenemos. Y todo eso, nosotros podemos enfrentar todas esas cosas que el mundo y la religión nos da con ese amor de Jesús. Porque ese es el amor que Dios implantó en nosotros. Nosotros no queremos ofender a nadie, porque ya he dicho muchas veces, la palabra de Dios es ofensiva suficientemente. No necesita que nosotros seamos ofensivos, pero con amor hacia el prójimo, que nosotros tenemos que decir lo que Dios es y Jesucristo es para nosotros. Como dice en el Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. No rituales, no costumbres, no nada de esas cosas de celebración, pero el amor que Jesús puso en nosotros es el que nos da el amor para aquellos, y avisarles y decirles y llevarles el evangelio de nuestro Señor para que también todos puedan ser salvos. Porque la palabra de Dios dice que Él no quiere que nadie se pierda, pero que todos vengan al arrepentimiento. Y eso es lo que nos falta a nosotros, porque hay muchas iglesias que no imparten, dicen que sí, Dios es amor, Jesucristo es amor, y no le hacen ningún favor por venir y ser salvo. Él ya nos hizo el favor hace muchos años. Nosotros nos favorecemos por medio de su favor de Él. Él no se va, Él ya murió por nosotros, por ese amor. Y ese amor que nosotros tenemos, que es recíproco para con Él, por lo que Él ya hizo en la cruz. Y eso es lo que tenemos que nosotros desarrollar, ese amor que no requiere nada a cambio, ese amor que Dios nos dio para poder tener ese temor del cristiano. Y no es un miedo o un temor como el mundo lo tiene. El mundo califica el miedo a Dios o el temor a Dios como que, ay, me va a castigar. Nosotros no pensamos así como cristianos. El temor que nosotros tenemos a Dios es fallarle a nuestro Abba Padre, de fallarle, de pecar en contra de Él. Ese es el temor de un cristiano, de que conociendo su palabra le mal representemos y tengamos esa mancha en nosotros. Ese es el temor de un cristiano, no un temor de miedo, de castigo.
porque Dios, el castigo puede ser parte de uno, de las decisiones que uno hace, porque el Señor perdona al pecador, y eso está probado en la Biblia, pero los pecados, las fallas siempre tienen consecuencias. El Señor nos salva, pero las consecuencias quedan. Entonces de ahí viene el temor de nosotros a fallar en nuestro Señor. Y como la vez pasada nos vamos a quedar un poquito cortos, pero ya el versículo 12, ya para terminar, dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces ya ves que Pedro los dejó con la boca abierta, calladitos, explicándoles todo con fundamentos. Y eso se trata también nosotros. Nosotros no podemos ir a pelear con nadie, ni a discutir con nadie. Y si nosotros vamos a hacer la apología, como se dice, vamos a hacerlo por medio de la palabra de Dios. No es nuestra opinión, no es nuestro pensamiento, no es nada que nosotros podamos hacer para defender al Señor. La palabra de Dios está consistente y se comprueba a sí misma. Y como Pedro dijo del Viejo Testamento, se comprueba que los judíos no fueron obedientes al Señor, y eso lo prueba por medio de las Escrituras. Así nosotros, basándonos en las Escrituras, podemos debatir, pero cuando ya no sea cosas del Señor, cuando ya no podamos nosotros a usar la palabra para debatir, entonces tenemos que quedarnos callados, porque no se trata de nosotros, nuestra mente, ni nuestra inteligencia, se trata de la palabra de Dios. Y eso es lo que viene aquí a redondear todo esto. Y va a seguir este estudio, como siempre les digo, tiene mucha carnita, mucho de dónde comer, porque nos instruye, nos enseña. El testimonio de Pedro es importantísimo aquí, y impactó demasiado a la congregación, porque permanecieron en silencio. Cuando terminó de hablar, entonces Pablo y Bernabé se levantaron para decirles lo que Dios había hecho con los gentiles por medio de ellos. Y acuérdense que todo este debate empezó en Antioquía. Después viajaron Pablo y Bernabé a ver eso con los asuntos, con los líderes de la iglesia. Y más adelante vamos a ver a Jacob. Del versículo 13 en adelante le toca el turno a Jacob, que es el medio hermano de Jesús. Para los que dicen que Jesús no tuvo más hermanos, este fue un medio hermano que ni creía en Jesús. No creyó en Jesús cuando Jesús le decía que él era el Mesías. Él y junto con sus hermanos fueron los que fueron a sacarlo de cuando estaba predicando, que le decían: hey Jesús, te hablan tus hermanos, tu mamá y tus hermanos te andan buscando. Y él cuando dijo: ¿quién es mi mamá y mis hermanos? Mis hermanos son ustedes, los que están bajo mi voluntad. Eso es lo que dijo Jesús al respecto, pero estudiaremos del versículo 13 hasta el 20 la próxima vez, si Dios nos presta vida. Vamos a tocar una última alabanza ya para despedirnos, y que Dios los bendiga grandemente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias por la bendición que tenemos de tener tu palabra, de poder alabarte, Señor, en presencia. Estamos en grupo como iglesia, Señor, bendiciendo y adorando tu nombre. Gracias, Señor, por bendecirnos con la presencia del Espíritu Santo. Gracias por enseñarnos de su palabra, y gracias, Señor, por su gracia y amor. Gracias por todo lo que haces, Señor. No puedo decir otra cosa. Gracias parece muy poco para un Dios tan grande, pero es todo lo que tenemos, Señor. Gracias por su amor. Gracias por su voluntad en nuestras vidas. Gracias por su presencia, Señor. Sea bendecido, alabado en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.